Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Rudy Rolando Chenqui, DPI 32407698316001. Me identifico con el carnet 2020 40802 y con la clave 73 en el curso de Derecho Procesal Penal 1 del sexto semestre de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogacía y Notariado del Centro Universitario del Norte. En esta oportunidad desarrollaré los fundamentos del proceso penal guatemalteco, el procedimiento común en su fase de investigación, lo relacionado con la teoría de la prueba y la prueba en particular como primer examen parcial. Fundamentos del proceso penal guatemalteco. En este esquema desarrollaré los fundamentos del proceso penal y para principiar es oportuno definir que el derecho procesal penal es parte del derecho público, debido a que el Estado es el único en el que radica el poder para imponer multas, penas y medidas de seguridad a través de tribunales de justicia. Está conformada por principios, conceptos, instituciones, doctrinas, normas jurídicas y costumbres que regulan el proceso penal para la solución de un conflicto penal entre partes que están conformadas por el afectado, el Ministerio Público, el acusado y el defensor, a través de una sentencia condenatoria o absolutoria para el acusado. Para el efecto es necesario que dicho derecho se rija a través de normas, como la es la del debido proceso, el derecho de defensa y la presunción de inocencia, que están reguladas en el artículo 12 y 14 de carácter constitucional. El Código Procesal Penal regula todo lo referente al proceso penal de acuerdo al sistema en el que optamos. Y con el pasar del tiempo, nuestro país ha tenido tres diferentes códigos. El primero de ellos fue emitido en el gobierno de José María Reina Barrios, entrando en vigencia el 7 de enero de 1898, que para su momento fue conocido como el Código de Procedimientos Penales. El segundo fue el decreto 52-73 y pues fue el 5 de julio de 1973. Y el tercero es el que actualmente se encuentra en vigencia y es el Código Procesal Penal guatemalteco. El sistema de justicia penal, a lo largo de la historia se puede mencionar tres sistemas: el acusatorio, el inquisitivo y el mixto. El acusatorio es donde la jurisdicción corresponde a tribunales populares y la persecución penal era correspondiente a un acusador. El proceso es un debate público, continuo, oral y contradictorio, valorando la prueba conforme al sistema de íntima convicción. El inquisitivo era donde o es donde el monarca es el depositario de toda la jurisdicción. Persigue y juzga en este sistema. El procedimiento es secreto y escrito, y el fallo es casi inimpugnable. El sistema mixto es conocido por reformar al sistema inquisitivo del que acabamos de hablar, también llamado acusatorio formal. La jurisdicción está a cargo de tribunales y la persecución penal está a cargo del Ministerio Público representando al Estado, y el acusado es sujeto de derechos y se presume inocente hasta no probar lo contrario. Guatemala, según la doctrina, adopta el sistema mixto, formal con tendencia acusatoria, pero según el Código Procesal Penal, en el artículo 317 y 558 bis, se regula como sistema acusatorio. Ahora bien, es oportuno también desarrollar el derecho procesal penal, y es la parte del derecho público que estudia el proceso. Cuando nos referimos a proceso, no nos referimos a un proceso en específico, sino a un proceso en general. Eso lo tenemos que entender. Y podemos decir que es un método de impartir justicia por el Estado y se encuentra fundamentado en el artículo 203 y 204 de la Constitución, donde se destaca que el sistema guatemalteco es republicano, democrático, representativo, respetuoso de los derechos humanos. El derecho procesal penal estudia, diseña y regula el proceso penal. Aclarando, no debemos confundir el derecho penal con el derecho procesal penal. Derecho procesal penal es la ciencia y el proceso penal es el objeto. El proceso penal se plantea, en el proceso penal se plantea un conflicto entre partes y el Estado delimita el conflicto y lo ordena de manera racional. Y a través del juez decide si el acusado es o no culpable. Lo condena o lo absuelve.
Entonces, se puede decir que el proceso penal es el método que debe utilizar el Estado para impartir justicia y el procedimiento penal es la diversificación en detalle de ese proceso penal para atender los diferentes niveles de conflictividad. Con base a esto, se deben tener principios que deben servir como base donde se construye toda la justicia penal, procedimientos y el proceso penal guatemalteco. Y están clasificados en tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código Procesal Penal y el Reglamento Interior de Juzgados y Tribunales Penales. Ahora bien, los procedimientos penales. El Estado debe resolver por medio del jus puniendi el conflicto penal, el cual se debe discutir en base a tres elementos: las pruebas, el hecho y el derecho. El juez emite su sentencia en base a esos tres elementos. Ahora bien, para que esto ocurra, se debe clasificar en qué tipo de delito y el procedimiento que debe de llevar, ya sea el común, el de desjudicialización, el procedimiento específico. Ahora bien, el procedimiento común, que es el que nos interesa ahora desarrollar, detalla una serie de actos procesales que tienen una serie de incidencias que lo hacen muy complejo. El procedimiento es para los delitos más graves, donde las partes tienen la posibilidad y la amplitud de discutir el conflicto, siempre en base a las pruebas, hecho y el derecho. Se comprende por 5 etapas. El procedimiento común, que es la investigación, la fase intermedia, el juicio, la impugnación y la fase de ejecución. La fase de investigación la encontramos fundamentada en el artículo 309 del Código Procesal Penal, como fase preparatoria. Según la doctrina, recibe nombres como la fase inicial, la preliminar, la fase de instrucción o la primera fase. Los actos introductorios de la fase de investigación, pues en principio es necesario que antes haya ocurrido un hecho punible o la comisión de un hecho punible. En el artículo 6 del Código Procesal lo reconoce como principio de posterioridad. Y se debe establecer el tiempo, lugar y modo en que fue realizado dicho hecho. Se requiere que cualquier persona pueda denunciarla de manera verbal o escrita ante un juez, Ministerio Público o Policía Nacional Civil. También por una prevención policial puede ser ante el juez o la PNC por manera escrita según el artículo 304. En la querella, en el artículo 302, se hace mención que tiene que ser por escrito ante un juez, instancia o tribunal de sentencia como lo estipula el Código Procesal Penal, o por un reconocimiento de oficio por el Ministerio Público en el artículo 389 del Código Procesal Penal, por escrito contando de cómo se enteró el hecho de la conducta delictiva. Ahora bien, ¿quién es el encargado de la investigación? De acuerdo a la teoría general de la prueba, es el Ministerio Público. El artículo 5 del Código Procesal Penal establece los objetivos y entre ellos hace énfasis a la comisión de un hecho punible, el tiempo, lugar y modo, estableciendo si se trata de un delito o una falta, y las circunstancias relevantemente penales, como lo son los agravantes y los atenuantes, y lo principal, la participación del sindicado, buscando la verdad por medio de pruebas y objetivos racionales. Existen dos tipos de verdad, la real y la formal. La real es la que ocurre en el momento que se comete el hecho punible y la verdad formal es la que se obtiene por medio de las pruebas y la obtiene el Ministerio Público. Se debe buscar la coincidencia de ambas verdades para la reconstrucción de la verdad real dentro de la formal y así evitar una injusticia. Si el juez cree que la verdad formal es la que plantea el Ministerio Público, puede decidir el auto de procesamiento y es quien toma la decisión sobre la verdad formal. La base de este procedimiento son las pruebas y el procedimiento probatorio se puede estudiar la prueba desde diferentes perspectivas, como lo es la teoría general de la prueba y los medios de prueba particulares. Teoría general de la prueba. Es parte del derecho procesal penal que tiene por objeto el estudio de la prueba.
es el conjunto de principios, conceptos y doctrinas que estudian la prueba penal. En base a esto se han construido principios que sirven como base para el proceso penal probatorio. Y los principios son los siguientes: el de legalidad, que se encuentra en el artículo 181, objetividad en el artículo 188, oficiosidad en el artículo 181, el poder coercitivo en el artículo 110 y 173, la fundamentación en el artículo 109 y el principio de prueba en el artículo 182. ¿Qué se busca probar? Bueno, los hechos y circunstancias de relevancia penal y se encuentran en el artículo 184 del Código Procesal Penal. El derecho es algo que no se debe probar porque el juez tiene que estar consciente, él es un profesional y pues por ende está a cargo del Tribunal de Justicia y pues se deben probar únicamente los hechos: el derecho consuetudinario, el derecho extranjero y la existencia de la ley, como por decirle la vigencia. Se busca probar únicamente con los medios de prueba, como lo son los testigos, los documentos, los videos, etcétera. Todo sea para convencer al juez sobre la verdad formal que intentamos plantear. Las características de la prueba pues tienen que ser útil, permanente, legal, no abundante, idónea y necesaria. Todo eso lo encontramos regulado en el artículo 181 y el 343 del Código Procesal Penal. Y los procedimientos probatorios son recabar medios de prueba y investigar, ofrecimiento, forma y oportunidad prevista por la ley, la admisión, que es para determinar la utilidad, reproducción, valoración de la prueba, y el valor se lo da el juez en base a la experiencia, lógica o la ciencia. Las partes son las que tienen que proponer las pruebas o quienes prueban. El juez es quien valora la prueba y para establecer la verdad judicial o final en la sentencia. ¿Cómo se valora la prueba? Bueno, lo hace el juez en base a un método jurídico y lo analiza el arsenal probatorio. La Corte de Constitucionalidad dice que el juez en la fase de investigación solamente aprecia la prueba y que la valora hasta la sentencia. En la doctrina encontramos la prueba legal o tasada y la libre convicción y también la sana crítica razonada. Los medios de prueba en particular están regulados en el Código Procesal Penal, no son limitativos excepto la prueba documental como lo son las certificaciones del RENAP. Encontramos en primera el allanamiento, la inspección, el registro y el secuestro. Aclarando que por secuestro pues se hace referencia a la facultad del Ministerio Público de llevarse los objetos que puedan ser utilizados en las averiguaciones de la verdad y se encuentran regulados en el artículo 198 y 200 del Código Procesal Penal. Los objetivos son buscar vestigios de delitos y detener al sindicado. 2. Encontramos el testimonio en el artículo 207 del Código Procesal Penal. El testigo da información, está obligado a hacerlo, pero el sindicado, en él existe la opción. Encontramos las peticiones que proceden por orden del MP o del tribunal. Son medios de averiguación realizados por un experto. Se necesita orden y no actuar por oficio. Se desarrolla el peritaje y por último el dictamen. Y 4. Encontramos las peritaciones especiales, como las autopsias, los envenenamientos, los delitos sexuales, el cotejo de documentos y los traductores e intérpretes. La verdad formal es el resultado o la conclusión fáctica de hechos a la que arriba el Ministerio Público con base a los medios de información recabados e incorporados al proceso de acuerdo a la ley. Los objetivos son la reconstrucción de la verdad, identificar al sindicado, deducir la verdad y asimismo asegurar la presencia del sindicado en el proceso. El sindicado puede llegar al proceso por medio de una orden de aprehensión, flagrancia, citación o comparecencia voluntaria. En este caso, la solicitud de orden de aprehensión
pues inicia con el Ministerio Público solicitando audiencia lo antes posible. El juez verifica la presencia del Ministerio Público e inicia con la audiencia explicando cuál es el objetivo, y el objetivo es escuchar la solicitud que el Ministerio Público pretende explicar, con los medios recabados y deducciones a las cuales ha llegado y los delitos en las que se le imputan al sindicado y la solicitud de orden de aprehensión. Ya el juez resuelve si accede o no a la petición del Ministerio Público, dando lugar a la solicitud de orden de aprehensión. El actuar de la PNC radica en localizar al sindicado y ejecutar la orden de aprehensión si así lo requiere el juez. Esto lleva a las partes a la audiencia de primera declaración, la cual requiere la presencia de las partes. El juez inicia la audiencia, explica el motivo de la audiencia, que es decidir la situación jurídica y material del sindicado al cual se le hace saber sus derechos. Se pueden ratificar los datos personales del sindicado. Por consiguiente, el Ministerio Público formula los cargos en contra del sindicado y realiza un resumen argumentativo y demostrativo de los medios de investigación, finalizando que el sindicado tiene la oportunidad de declarar, y aunque no esté obligado de hacerlo, pues tiene el derecho. Si lo hace, da oportunidad a las partes de interrogarle. Esto se encuentra en el artículo 82 y 84 del Código Procesal Penal. El pronunciamiento de las partes por el auto de procesamiento representa una de las partes donde el sindicado puede quedar en libertad y libre de los cargos o ser ligado a proceso. Se tipifica el delito y la defensa puede pedir la falta de mérito. Existen las medidas de coerción y se utilizan para asegurar la presencia del sindicado en el proceso. El juez fija el plazo para la investigación y finalización, señala la audiencia de la parte intermedia y pues cierra la audiencia finalmente. En el plazo de vencimiento de la investigación que el juez determina, el Ministerio Público puede seguir fortaleciendo sus medios de prueba y la defensa puede proponerlos. Esto se encuentra regulado en el artículo 315 del Código Procesal Penal. Se puede constituir también como querellante adhesivo al agraviado. Esto puede hacerlo desde la fase de investigación hasta la fase intermedia. Puede apoyar a fortalecer la investigación, proponer y ofrecer pruebas, participar en audiencias y también interrogar al sindicado y los testigos. La revisión de las medidas de coerción está fundamentada en el artículo 277 del Código Procesal Penal y la revocación del auto de medidas de coerción, en donde también puede el sindicado obtener medida sustitutiva. Reformar el auto de procesamiento puede ser a favor o en contra del sindicado, y esto ocurre cambiando la tipificación del hecho delictivo. Los obstáculos a la persecución penal pues se encuentran establecidos en el artículo 297 del Código Procesal Penal y pueden ser la prejudicialidad, prejuicios y la incompetencia. Se pueden encontrar los impedimentos, excusas y recusaciones, pues donde el juez debe ser imparcial, y otras diligencias propias del proceso penal. Finalmente, los actos conclusivos son los que marcan el final de la etapa preparatoria, o más bien conocida también como la fase de investigación, y también dan inicio o marcan el inicio de la etapa intermedia. El Ministerio Público concluye la fase de investigación con uno de los actos conclusivos, que se encuentra en esta diapositiva del lado derecho de color celeste. Y pues el Ministerio Público, recalco, bajo criterios que deben considerarse, pues tiene la potestad de perjudicar al acusado solicitando la apertura de juicio, o también de beneficiarlo solicitando con la solicitud de sobreseimiento, que es lo más favorable para el acusado. Ya con esto, ya todo el dictamen que le corresponde al juez, valorando los medios de prueba y pues tratando de encontrar la verdad formal, o en base a la verdad formal, pues que son resultado de los medios de investigación.
El juez decide si accede a la solicitud planteada del Ministerio Público, si le da o no lugar a la solicitud planteada ante él, y pues concluye eh, la fase de investigación. Así se desarrolla la fase de investigación del procedimiento común del proceso penal guatemalteco, y pues fue un agrado para mí desarrollar el tema como primer examen parcial del curso de Derecho Procesal Penal 1.